Un saludo muy especial para todos. Es nuevamente para mí una alegría grandísima estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y antes de iniciar quiero pedirle que nos tomemos un momento para orar. Vamos a decir: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y hoy queremos pedirte que tú, a través de tu Espíritu Santo, seas trayendo revelación a nuestras vidas, mostrando aquello que quieres hablar a cada uno de nosotros y transformándonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lávanos con tu preciosa sangre, Cristo. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy se llama Resucítame. Y por estos días precisamente una de las palabras que más escuchamos en los medios de comunicación es muerte. Diariamente nos están dando estadísticas de la cantidad de muertes por la pandemia, por guerras, por diferente tipo de situaciones, y esta es una palabra que ha llenado la mente y los corazones de las personas al punto de que las personas están llenas de temor. Y realmente muchas veces no somos conscientes de esto, pero el hecho de que nosotros estemos con vida es verdaderamente un milagro. El hecho que estemos aquí escuchando la palabra de Dios es porque la misericordia de Él se ha extendido un instante más sobre nosotros, y es algo realmente que debemos agradecerle al Señor. Pero algo que tristemente también está pasando en el mundo es que hay muchas personas que, aunque están vivas físicamente y puede que incluso en su salud estén perfectas, han perdido el anhelo de vivir. No desean incluso la vida, sienten una emoción de cansancio por estar vivos. Y esto es algo que se ve mucho entre las personas que no son creyentes, porque hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Hay un vacío que solo Dios puede llenar. Puede que lo sientan o no, pero la verdad es que mientras no tengamos a Cristo estamos muertos espiritualmente. Pero tristemente esta sensación de tener ese cansancio de vivir, de decir ¿para qué vivir?, también se ha estado viendo entre algunas personas del pueblo de Dios. Y si usted no me cree, podemos ir a las escrituras y verlo ahí. Lo primero donde podemos ver es en el libro de Job, en el capítulo 3. Ahí precisamente escribía: ¿por qué se da luz al trabajado y vida al de ánimo amargado, que espera la muerte y no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Y estas palabras son tremendas porque decía: ¿para qué la vida? ¿Para qué vivir cuando una persona va a estar así? Cuando va a estar quizás deprimida, cuando ha perdido toda la ilusión de vivir. Y eso eran las palabras que nos plasmaban en este libro, como de qué cansancio vivir, ¿para qué la vida? Y no solamente lo vemos en este libro, sino también en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, precisamente Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo por el poder de Dios y de haber tenido tremenda manifestación del poder del Señor ante los profetas de Baal, entra en una depresión. Y dice en este versículo que y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y este hombre incluso le pidió a Jehová que le quitara la vida, y que lo dijera a él no era cualquier cosa, porque él era un hombre que cuando oraba y que cuando había orado realmente el Señor se había manifestado a través de su vida. O sea que le dijera al Señor que le quitara la vida era realmente casi que era una petición muy en serio, y era digamos muy probable, muy seguro que su oración sí pudiera ser ejecutada. Pero realmente el Señor no hizo esto porque no era su voluntad.
Pero aquí lo que encontramos es que hay hombres de Dios que experimentaron este desánimo de vivir, esta falta de anhelo por la vida. Y esto es algo a lo que definitivamente no nos ha llamado el Señor y que no debe estar pasando entre su pueblo, porque Él nos ha llamado a vivir una vida en gozo y en abundancia. Pero precisamente también puede suceder que alguno de nosotros diga, no, bueno, yo no estoy en un estado tan crítico como están estas personas que incluso han recibido al Señor, han sido salvas mediante la fe, pero no tienen ganas de vivir, no tienen aliento para seguir caminando y cuestionan la vida. Pero también puede suceder que quizás nos hayamos dado cuenta o no, pero quizás haya un área de nuestra vida que esté como muerta. Quizás listo, no hay depresión, pero vivimos por vivir. Y quizás la vida que estemos llevando es como que le falta sentido, le falta un propósito, o sentimos que hay un área en ella que está como muerta. Puede ser, por ejemplo, la fe. Empezamos quizás a cuestionar incluso la misma existencia de Dios, la misma misericordia de Dios, y esa fe empieza como a apagarse, empieza como a morir, por así decirlo. El gozo, la paz, se pierde la alegría, ya no hay tranquilidad, y por más que lo intentas no hayas como sentirte bien. El deseo por servir a Cristo en muchas personas que son salvas está totalmente apagado, es totalmente inexistente, está totalmente muerto ese anhelo por servir en la obra del Señor. Quizás el matrimonio, tú puedes decir, bueno, estamos casados en papeles, está la foto del matrimonio, pero realmente de ese amor tan bonito que había es como que ya no queda nada. Eso puede pasar. Las finanzas, este es un tiempo donde ha golpeado fuertemente las finanzas de muchas personas, y muchos están diciendo, no hallo ya cómo resucitar, cómo traer otra vez vida a mis finanzas, porque definitivamente todo se acabó. Quizás los hijos que se han apartado del Señor, que pueden ser hijos juiciosos, pero realmente en su fe han decidido alejarse de Dios, o quizás hijos que han decidido tomar pasos como alejarse de su familia, caer en las drogas, y los ves como que realmente es como si estuvieran muertos en vida. Algún sueño que tú digas, no, yo ya estoy muy viejo para esto, eso es para los que tienen contactos, para los que nacieron en otra clase de familia, para los que pudieron ir a X universidad, y tú mismo mueres a un sueño que tienes porque dices, no hay manera de que esto se cumpla en mi vida, es imposible. E incluso, por ejemplo, el amor al prójimo o a nosotros mismos, para muchos es inexistente, hay cero empatía, hay cero amor por los demás, incluso con uno. A veces con los que más nos cuesta ser buenos y misericordiosos es con nosotros mismos, y eso es algo donde necesitamos pedirle al Señor que traiga un nuevo avivamiento, que traiga vida. Si hay esa sequedad en esas áreas, y eso es a lo que hoy nos está llamando el Señor. Y por eso hoy quizás es el día en que tú le debas a decir, Señor, resucítame. Necesito que traigas vida a esta área que realmente lleva tanto tiempo muerta, ya sea algo intenso como literalmente mi falta de gana de vivir, o quizás un área que ha estado muerta durante mucho tiempo y yo no hallo cómo traer vida. Quizás lo he intentado en mis fuerzas, pero no lo he logrado. Hoy es día de decir, resucítame, Señor. Y cuando nosotros vamos al Señor a decirle esto, debemos tener en primer lugar en cuenta lo que dice Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23, la primera parte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es la muerte. Y sí, aquí nos está hablando de esa muerte espiritual que sucedió desde el pecado de Adán, cuando se quebró, digamos, esa comunión con Dios.
y que se sigue realmente extendiendo hasta nuestros días a través del pecado de la incredulidad. Mientras no recibamos a Cristo, por más que la gente se sienta contenta aparentemente, realmente en su espíritu están muertos. Nosotros somos un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestro espíritu, si no recibimos a Jesús, estamos muertos. Así que si tú eres una persona que no ha recibido a Cristo y por alguna razón estás escuchando este video, yo te quiero decir que hoy es el día en que tú realmente cobres vida, realmente que tú seas resucitado en tu espíritu. ¿Cómo? Invita al Señor Jesús, dile: Señor, Padre Celestial, yo te pido que me perdones por mis pecados. Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y lléname con tu Espíritu Santo y enséñame a caminar en tu verdad. Amén. Y a partir de ese momento y que tú lo haces con esa fe, el Espíritu Santo entra a vivir en ti y es la vida del Señor quien entra a llenarte. Y la paga de ese pecado que era muerte ya se quebró. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es una muerte que no le ha preocupado a los medios de comunicación. Diariamente se mueren millones y millones de personas por diferentes motivos sin recibir a Cristo, y esto es una muerte que es para toda la eternidad y realmente es una muerte que nos debería preocupar a todos. Y por eso es lo importante de que podamos llevar a otros a Cristo para poder llevarles vida y que sean resucitados en su amor. Pero aunque esta palabra nos habla de ese estar muertos espiritualmente y de la vida que recibimos al recibir a Cristo, yo pienso que esto es algo que también el Señor nos habla para nuestro día a día. Porque la paga del pecado es la muerte. Y sí, ya somos salvos, ya no tenemos esa muerte espiritual. La salvación es por fe y ya la tenemos. Pero en nuestro día a día, muchas veces, como somos seres humanos, podemos a veces incluso inconscientemente empezar a caer en pecados, en actitudes que empiezan a traer muerte a diferentes áreas de cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante que cada día nosotros aprendamos a ir al Señor para que sea Él perdonando nuestros pecados y mediante eso traer esa resurrección. Y por eso lo primero que tenemos que decir es: Señor, resucítame al perdonar mis pecados cada día, cada uno de nosotros, no importa los años o los segundos o los minutos que lleve a ser cristiano, debemos ir al Señor y pedirle que perdone aquello en nosotros que no le glorifica y que quizás está trayendo muerte a nuestra paz, muerte a nuestro matrimonio, muerte a nuestras finanzas, y que mediante eso Él pueda resucitar aquellas áreas. Y precisamente ya después de esto, yo quiero contarte la historia de un hombre que todos sabemos que murió y fue resucitado, Lázaro. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 11 del libro de Juan en adelante esta tremenda historia. Esto fue un milagro real que realizó el Señor Jesús en su paso aquí en la tierra, y es un milagro que realmente sucedió, es la narración de eso, pero yo realmente cuando lo leía sentía que el Señor me hablaba y me mostraba de alguna manera ese transitar y esos pasos que llevaron finalmente a que se lograra la resurrección de Lázaro, y cómo eso también se puede aplicar a nuestras vidas en cualquier área que sintamos que está apagada, que está menguada, que está como totalmente desierta, que está como muerta. Porque realmente muchas veces muchos de nosotros, aún en vida, puede que nos hayamos sentido como Lázaro o un área así. Entonces vamos a ver cuál fue esa transición para que Lázaro resucitara y asimismo el Señor lo traiga a nosotros. Así que nos dice en el primer versículo que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo.
Y continúa diciendo en el versículo 3, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y lo primero que hoy debemos decirle al Señor es, Padre, resucítame por la comunión. Y esto es lo que debe suceder una vez vamos y pedimos perdón por nuestros pecados. Necesitamos restaurar la comunión con el Señor para que traiga vida a nosotros a través de eso. ¿Por qué? Mire que en primer lugar lo que nos dice acá es que Lázaro era amigo de Jesús. Ellas le dijeron, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acá es, ¿tú eres amigo de Jesús? ¿Tú tienes realmente una amistad con Jesús? ¿O tu mejor amigo quizás es más alguien del trabajo, alguien incluso de tu misma familia? Porque realmente nuestro mejor amigo, con quien debemos cosechar una amistad o una relación muy íntima, es con Jesús. Esto fue lo que hizo que marcara la diferencia en la vida de Lázaro para que ocurriera este tremendo milagro después de que él falleció. Lázaro era amigo de Jesús. Y si tú no lo eres aún, no tienes esa amistad, esa relación personal con él, es tiempo que empieces a traer esa vida a través de la comunión, de restaurar la comunión con el Señor. Y lo segundo por lo que le debemos decir, Señor, resucítame mediante la comunión, es por rodearnos de personas de fe. Mire que quienes fueron a darle el mensaje a Jesús de que Lázaro estaba muy enfermo fueron María y Marta. Lázaro no podía ir en ese momento. Y esa es la importancia de estar nosotros rodeados de una familia en la fe. Una familia que cuando quizás tengamos un problema, una situación de dolor, lo que sea, intercedan por nosotros, oren por nosotros. Esas personas que también cuando ven que estamos quizás cayendo en un pecado, son las que en el amor de Cristo van y nos dicen, cuidado, no sigas en esto que va a traer realmente mucho dolor a tu vida. Así que el Señor quiere traer vida a nosotros y traer resurrección al restaurar la comunión con Él, pero también con la familia de la fe. No basta con ver la prédica en YouTube, y por algo el Señor nos mandó a congregarnos. Necesitamos restaurar esa comunión con el Señor y con otros hermanos. Y lo que dice a continuación es que cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Y a mí aquí lo primero que me llama la atención es que dice que cuando Jesús oyó la noticia, y Jesús es Dios, era Dios en ese momento y lo sigue siendo, y él obviamente como Dios podía saber todo lo que estaba pasando en cualquier lugar, pero sin embargo él tuvo que oír la noticia. ¿Por qué? ¿De qué nos está hablando acá? De la importancia de la oración. Muchas veces nosotros decimos, sí, el Señor ya sabe lo que me pasa, el Señor ya sabe, pues Él es Dios, entonces ya estoy esperando es que Él obre. Y no, el Señor quiere oírlo de ti. Él quiere que tú ores y le comentes todo eso por lo que tú estás transitando. Decirle, Señor, no siento ganas de vivir, siento que vivo por vivir, yo no hallo propósito, no hallo sentido, no hallo paz, no tengo ganas de servirte, no tengo unas finanzas vivas. Lo que sea que tú estés pasando, Él quiere oírlo de ti. ¿Y cómo? Mediante la oración. Pero además dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Y yo siento que Él nos dice a cada uno de nosotros, mira, esta situación que tú estás pasando, que es tan horrible para ti, esto no va a acabar en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, porque cuando tú lo has recibido como Señor y Salvador, como cuando tú diariamente vas y le dices, Señor, límpiame de mis pecados, cuando tú tienes esa comunión con Él, tú tienes que tener esa paz de que el Señor está en control. Y de que lo que sea que esté pasando en tu vida no va a acabar en muerte, sino que debe estar sucediendo para la gloria de Dios. Por eso hoy debemos decirle, Señor, resucítame por la oración y por la esperanza de que tú estás en control. En Salmos 23:4 dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Ahí el salmista no dijo que nunca iba a pasar por el valle de sombra de muerte. Ojalá no nos toque pasar por ahí, pero él lo manifestaba como una posibilidad. Pero él dijo, si me toca pasar por ahí, no pasa nada, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esa es la esperanza que debe empezar a traer vida a nosotros, de que sea lo que sea que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Y esta situación no va a acabar en muerte, sino que sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Y esto es muy importante, porque cuando el Señor obre ese milagro que tú estás esperando en tu vida, no sea que empieces a decir, sí, es que mis finanzas resucitaron porque soy tremendo genio de los negocios, es que se me ocurrió tremenda idea, es que yo soy muy pilo, es que definitivamente soy una persona muy llena de virtudes, es que yo mismo me mentalicé y encontré esa paz por mí. No, debemos ser muy agradecidos con las personas que Dios usa para ayudarnos, para darnos la mano en esas situaciones, pero siempre debemos tener claro que es Dios quien tiene la gloria, que no fue el que te recomendó. No, debemos ser agradecidos, nuevamente te digo, con esas personas que quizás Dios usa, pero la gloria es de Él, no es tuya ni de otras personas. Y dice a continuación que en el versículo 5, que aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y hoy debemos decirle, Señor, resucítame al tener certeza de tu amor. Porque mire que ahí dice que aunque Él los amaba, Él se quedó donde estaba 2 días más. Y nosotros muchas veces queremos que oramos, le pedimos al Señor por una situación que estamos pasando y queremos que inmediatamente Él obre y Él haga el milagro. Y como vemos que pasan los días, los meses y a veces hasta los años y no vemos respuesta, empezamos a cuestionar el amor de Dios. Y esto es algo que el enemigo ha usado muy astutamente para alejar a las personas de Dios, porque empiezan las personas a decir, bueno, pero es que si Dios me amara, no habría permitido que a mi abuelita le pasara esto. Pero es que si Dios nos amara, no me habría pasado esta situación. Pero es que si Dios existiera, no habría hambre en el mundo. Entonces, muchas personas se han apartado de Dios porque piensan que como Dios no ha contestado quizás oraciones o ven cosas en el mundo, es porque Dios no nos ama. Y esto es algo que realmente ha traído muerte en todo sentido a la humanidad. Muerte espiritual, muerte física, muerte de cualquier manera. Esto es tremendo y por eso si queremos traer realmente un avivamiento a nuestras vidas, al de nuestras familias, al mundo entero, necesitamos empezar a tener certeza del amor de Dios, sea que veamos o no las respuestas a nuestras oraciones en nuestra vida. Y dice a continuación en los versículos 7 a 8 y en el 11, dice, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Después agregó Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora irá a despertarlo. Y mire que aquí nuevamente vemos la importancia de la amistad que Lázaro tenía con Jesús. Esto definitivamente marcó una diferencia y tú y yo nos tenemos que determinar a ser amigos del Señor Jesús, no que sea un rito, un momento más del día, no, Él quiere ser nuestro amigo. Pero además habla de que los discípulos le dijeron que le recordaron que para ayudarlo tenía que ir a un sitio donde estaban tratando de matarlo. Y yo no sé si usted se alcanza a mencionar esta situación, pero imagínese, usted le piden que para ayudar a alguien tiene que ir a un sitio donde usted sabe que ya han tratado de matarlo y que si vaya corre peligro de muerte. Y sin embargo Jesús, Él no lo duda y Él dice, Él se ha dormido, pero ahorita iré a despertarlo. A Él no le importó, a Él no le importaba, a Él le importaba más Lázaro. Y esto cuando yo lo leía me recordaba y para mí era precisamente un reflejo de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él literalmente es ese Dios que da su vida incluso y literalmente por nosotros para poder darnos salvación. Sí, salvación eterna mediante la fe
ya podemos ser salvos y estar la eternidad con Él, pero también su obra en la cruz y en la sangre que Él derramó trajo una obra completa de restauración y una obra para darnos vida en abundancia en la eternidad, pero aquí también en la tierra. Así que hoy es tiempo de decir: Señor, resucítame por tu sangre derramada. Y después nos dice que en los versículos 12 y 13, Señor, le dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús le había querido decir a Lázaro, le había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Y realmente cuando yo leía esto, a mí personalmente lo que me hablaba el Señor era de esa situación en la que Él te muestra que para Él nuestros problemas, por más graves que sean, para Él son una cosa muy sencilla. Lo que para el hombre era imposible y sigue siendo imposible, que resucitar a otro ser humano, para Dios es algo tan sencillo como ir a despertar a alguien que está dormido. Y eso era lo que el Señor a mí personalmente me decía. Y la verdad es que es algo que nosotros necesitamos empezar a entender y necesitamos decirle al Señor: resucítame al entender tu poder. Porque es que yo creo que muchas veces las personas se sumergen en la depresión, se sumergen en la desesperanza, en el ya no hay una solución, en el para qué seguir viviendo si ya así tuvo que ser nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos a veces inconscientemente la imagen de un Dios chiquitico, un Dios que sí puede hacer algunas cosas, un Dios que de pronto sí me ama, pero un Dios que es quizás más pequeñito que mi problema, al cual la situación que yo estoy viviendo es mucho más grande de lo que Él puede hacer. Y la verdad es que no, Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador del cielo y de la tierra. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Tienes que restaurar esa imagen del Señor Todopoderoso, entender y pedirle que te revele el gran poder que Él tiene, porque eso va a traer vida, va a traer ánimo, va a traer aliento a cada uno de nosotros y va a traer esa resurrección en el área que cada uno está necesitando. Y después dice en el versículo 14 y 15, por eso Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Como ellos pensaron que literalmente Lázaro estaba dormido, Jesús les tuvo que decir: Lázaro está muerto. Y cuando yo leía esto, a mí realmente me llamaba mucho la atención, porque me recordaba esa franqueza con la que Jesús muchas veces tiene que tratar con nosotros. Él ahí fue súper directo y dijo: Lázaro está muerto. Lázaro también era amigo de los discípulos, lo vimos hace unos momentos, se lo tuvo que decir así: Lázaro está muerto. Y muchas veces eso es lo que el Señor Jesús tiene que hacer con nosotros. Él nos tiene muchas veces que decir: esta es tu situación, este es tu diagnóstico, esto es lo que está pasando contigo. ¿Por qué? Porque solo a través de cuando el Señor nos confronta, nos deja ver las cosas como son, es donde puede empezar a venir un cambio. Y por eso Él es así de franco, y quizás por eso muchas veces el Señor permite que transitemos por situaciones y por momentos que no son agradables, pero que revelan y sacan realmente a la luz lo que hay en nuestro corazón, que hay envidia, que hay quizás resentimiento, falta de perdón, que hay autosuficiencia, que hay realmente una idea muy escasa de quién es Dios, que hay quizás falta de fe, que hay temor, que hay quizás más confianza en las circunstancias que en el mismo Señor. Todo eso y cuantas cosas más el Señor necesita decírnoslas y hacérnoslas ver así tan directamente, para poder empezar a traer esa transformación que Él quiere para nuestras vidas. Pero Él continúa diciendo: y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y esto es lo que a mí me impacta mucho, porque muchas veces nosotros tenemos esa idea de que Él no ha estado ahí, pero el Señor realmente siempre está con nosotros, siempre ha estado y siempre va a estar. No se trata de emociones, como les decía, somos un ser trino y las emociones están en el alma, pero realmente lo que tiene que ver con Dios ocurre en nuestro espíritu. Así que no se trata de si sentimos o no la presencia de Dios. Él está con nosotros, Él siempre está aquí, pero no
trae esas respuestas muchas veces en el tiempo que nosotros queremos. Ese no es el modus operandi común de Dios. Muchas veces Él toma su tiempo y por eso muchas veces creemos que Él no está, pero realmente Él siempre nos acompaña. Y Él dice que se alegra de eso, realmente de no haber dado esa respuesta en el tiempo que todos estaban esperando. ¿Por qué? Porque ahora van a creer de verdad. Y es que el Señor, quizás una de las razones por las que Él muchas veces no contesta de una que hacemos la oración, es porque a Él realmente le interesa más formar en nosotros ese amor por Él más que por el milagro que Él hace, para que no nos volvamos quizás esas personas que acudimos a Él solo por interés. Él quiere de verdad que desarrollemos un amor verdadero, una fe firme en Él, que aunque no veamos respuesta, creemos que Él está ahí, que Él es fiel, que Él va a contestar, que Él nos cuida. Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces por eso el Señor no es un Dios caprichoso. Él no se demoró 2 días más en llegar porque tuviera pereza o porque no quisiera. No, Él tenía propósitos detrás de todo esto. Y por eso hoy debemos decir: Señor, resucítame, al entender que tú tienes propósitos. Quizás si esa respuesta que tú tanto esperas y que sea conforme a la voluntad de Dios no ha llegado, es porque el Señor tiene propósitos con cada tiempo que tiene con nosotros. Él sabe por qué trata de cierta manera y en ciertos tiempos con cada uno de nosotros. Así que hay que entender que el Señor tiene propósitos y eso debe empezar a traer vida a cada uno. Y me encanta cómo cierra este versículo, porque Él dice: me alegro porque ahora ustedes van a creer de verdad. Y dice: vamos a verlo. Y yo siento que Él nos dice así a cada uno de nosotros, como que me alegro porque no a ti había dado esa respuesta antes, pero vamos a ver lo que estoy a punto de hacer en tu vida. Y a continuación, en el versículo 20 dice que cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y esto a mí me encanta, porque nos dice que Marta, cuando se enteró que Él estaba por venir, Él ya iba en camino, pero ella, ¿qué hizo? Salió a su encuentro. Y esto es una actitud con lo que nosotros debemos de verdad apropiarnos para vivir a diario. Nosotros debemos ir al encuentro del Señor como lo hizo Marta. No conformarnos como: no, Él ya sabe, no, pues será esperar. No, no es Él ya sabe, esperemos, es seguir buscando de Él, seguir buscando conocerle, seguir buscando de su amor, seguir buscando conocer cada vez más a Cristo. Ella salió a su encuentro y así es como nosotros debemos vivir. Y además me gusta mucho como ella le dice, porque dice: no estuviste acá, y si hubieras estado acá, pues él no habría muerto, pero no importa. Ella dice: ok, ya estás aquí y yo sé que el Señor, Dios te dará cualquier cosa que le pidas. Y esa es una fe, un ejemplo de fe que nosotros debemos también tener. Porque muchas veces como que: ay, ¿ya para qué la respuesta? No, pues si hubiera llegado antes, ¿ya para qué? Y la gente se enoja con Dios, y no, esa no es la actitud que debemos tener. Él es sabio, es poderoso, Él sabe por qué obra como obra, y realmente debemos estar buscando encontrarle cada día en nuestras vidas, y eso es algo que trae vida a nosotros. Por eso debemos decir: Señor, resucítame al buscar de ti. Y yo pienso que el solo hecho de ponernos como meta en la vida, encontrar a Dios, buscar a Dios, eso ya es más que un propósito suficientemente grande para cobrar ánimos de vivir. Es un propósito enorme y que nos debe llenar de vida, decir: hoy me levanto con el anhelo de conocer más y más al Señor. Y después en el versículo 23 dice en adelante: Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Y esas para mí son las promesas que el Señor nos da. Cuando leemos la palabra, Él nos da muchas promesas para nuestras vidas y eso es algo en lo que nosotros debemos descansar. Nosotros tenemos que descansar no en las circunstancias, no en lo que estamos viendo, no en lo que estamos viviendo, no en lo que la economía o los medios de comunicación nos está diciendo. No, nuestra esperanza tiene que estar es en la promesa del Señor. ¿Y dónde están esas promesas? Pues en la palabra, así que tienes que leer la Biblia si quieres tener esas promesas de Dios para tu vida también. Pero lo curioso es que ella le contesta, sí es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y eso es muchas veces el reflejo de la actitud que tenemos nosotros, como que a veces también leemos esas promesas, sentimos que Dios nos da una palabra, pero decimos, sí, no, el Señor me bendecirá, no, seguramente en la eternidad, sí, tendremos mucha paz, sí, seguramente cuando esté en su presencia, y no, y realmente debemos creer que lo que el Señor tiene para nosotros es grande, que es bueno y que realmente puede hacer milagros y traer vida a eso que creíamos muertos. Ya sea nuestro ánimo, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro ministerio, nuestro servicio hacia Él. Él puede traer vida y realmente debemos descansar en esas promesas que Él nos da y no en otras cosas. Y dice a continuación, Jesús le contesta, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Le dice, ¿lo crees, Marta? Y yo siento que nos dice a cada uno de nosotros, ¿lo crees? ¿Lo crees, María? ¿Lo crees, Carlos? ¿Lo crees? Quien sea que esté escuchando este mensaje, ponle tu nombre y el Señor te está diciendo, cierre los ojos y escúchelo diciéndole, ¿lo crees? ¿Lo crees? Porque realmente necesitamos creerlo. Y Él le dice que Él es la resurrección y la vida. Él es el único que puede traer vida a lo que sea que esté muerto en tu vida, en tu familia. Él es el único que puede traer esa resurrección y puede traer vida. Deja de estar buscando respuesta en otras cosas, en otras personas, en corrientes espirituales, en la persona que te va a ayudar, en tus fuerzas. No, 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 no. La resurrección y la vida es Cristo. Y sí nos habla de la eternidad, de la salvación, pero también nos está hablando del aquí y del ahora, de nuestro día a día, de cada situación en que vivimos. Y Él por eso dijo, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y nuevamente, ¿nos habla de la salvación? Sí, pero creo que también nos habla de esas áreas de nuestra vida que quizás estaban muertos, pero el que cree en Él van a vivir. Y dice, ¿lo crees? ¿Lo crees? Y continúa diciendo, ella le dijo, sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y en ese momento, lo mejor que pudo pasar, que fue ella lo confesó como su Señor y su Salvador. Y en ese momento, como cuando lo hace cada uno de nosotros, Él entra a vivir en nosotros. Llega a nosotros ese bautismo del Espíritu Santo y ya no es su vida. Y ahí donde había muerte, entra a llenarse de la vida del Señor. Ya no hay muerte. Fue resucitada en Cristo cuando lo confesó como su Señor y su Salvador. Por eso debemos decirle, Señor, resucítame por tus promesas al descansar en ellas y resucítame al darme tu vida y dejar de vivir la mía. Y después, en el versículo 28, nos dice que luego Marta regresó de donde estaba María y los que se lamentaban y la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Jesús mandó a llamar a María, aunque ella en ese momento no había salido a ese encuentro. María era creyente, María era su amiga también y ella en ese momento no había salido, pero él la mandó a llamar. Y cuando leía estas palabras a mí me conmovía mucho porque me muestra y me recordaba ese amor de Dios y esa forma en que Jesús siempre ha estado buscándonos. Ya sea que tú creas en Jesús hace 10 minutos o desde toda la vida,
el hecho de que el hecho de que tú hoy creas en Él, el hecho de que tú hoy lo sigas, es porque Él siempre fue el que te estuvo buscando a ti. Y eso realmente es un acto de amor grandísimo que no podemos olvidar. Él siempre nos busca a nosotros. Y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y me gusta mucho esto porque nos dice que ella le dijo que dice que cuando ella lo vio, ella cayó a sus pies. Y nosotros tenemos certeza porque nos dice la palabra de que Él siempre está aquí. Aunque no lo veamos, Él está aquí con nosotros. Y ella cuando lo vio, ella cayó a sus pies. Y así debemos vivir nosotros, a los pies del Señor. Como dice la canción, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y las batallas de nuestra vida tenemos que aprender a lucharlas de rodillas. Así es como se vive una vida en victoria. Debemos empezar a caer a los pies del Señor como lo hizo María cuando lo vio. Y esto es un ejemplo para nosotros y algo que deberíamos hacer a diario. Y cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Y yo pienso que a él le debió dar mucha frustración, y quizás como le pasa con muchos de nosotros a diario, como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás así? ¿No crees que yo puedo hacer este milagro? ¿No crees que yo realmente llegué a tiempo? Aquí estoy, llegué en el momento preciso, todo va a estar bien. Y siento que él le debe dar ese enojo, esa frustración de ver muchas veces esas señales, incluso hasta de incredulidad. Pero también dice que él se conmovió profundamente y dice: entonces Jesús lloró. Así que hoy debemos decirle al Señor: resucítame, al saber, en primer lugar, que tú me buscas, entendiendo cuánto te duele mi dolor, porque muchas personas creen que Jesús no las oye, que Jesús no le importa lo que a ellos les esté pasando, y sienten un vacío total porque piensan que son indiferentes para Jesús. Y la verdad es que no es así. A el Señor le duele nuestro dolor, al Señor le hace feliz nuestra alegría. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a interiorizar para empezar a traer vida en esas áreas donde el enemigo ha querido traer ideas que son en contra de la verdad y del amor de Dios. Y también debemos decir: resucítame, al entender que tú siempre llegas a tiempo. Y después, en el versículo 36 y 37 nos dice que la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Y nosotros hoy debemos decir: resucítame, al no escuchar palabras negativas. Y debemos determinarnos a que esas palabras de esas personas que cuando nos ven en una situación negativa, una situación de muerte en algún área, vienen y nos dicen: ¿y usted no que es cristiano? ¿Y usted no que es muy pegado del Señor? ¿Y usted no que es amigo de Dios? Entonces, ¿por qué le pasó esto? ¿Dónde está su Dios? Y muchas de estas personas van a aparecer en estos momentos. Y esto ha traído muerte a muchas personas. ¿Cuántos están hundidos en su depresión, en su dolor, en su desesperanza, en su sí, verdad, ya no hay nada que hacer, porque se han puesto a escuchar malas palabras negativas de otras personas, que en lugar de escuchar las promesas que el Señor tiene para ellas? Así que si queremos que venga un avivamiento, una resurrección en nuestras vidas, debemos empezar a dejar de escuchar esas palabras que no pertenecen a Dios y que no le glorifican a Él. Y después dice que Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Y a mí me encanta porque muestra que él estaba así molesto, pero eso no fue impedimento a que él obrara un milagro. Y dice que era una cueva con una piedra que tapaba la entrada, y él dijo: corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús le respondió:
y esto es algo para cada uno de nosotros. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y de verdad, memoricémonos este versículo y escuchemos, cierre sus ojos y escucha al Señor diciéndole, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, y póngale su nombre y escucha al Señor diciéndoselo a usted. No te dije que si crees verás la gloria de Dios en lo que sea que estés viviendo. Y hoy debemos decir, resucítame al renovar mi mente y al creer totalmente en ti. ¿Por qué? Porque el Señor se ve que Él ya le había dicho esto. Él ya le había dicho que si creía vería la gloria de Dios, porque le dijo, no te dije ya que si crees verás la gloria de Dios, pero ella no había renovado su mente. Y si queremos empezar a traer vida a nosotros, que si queremos que el Señor traiga esa vida, debemos permitírselo. ¿Cómo? Al empezar por renovar nuestros pensamientos y creer totalmente en Él. La palabra en Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Porque el Señor, por más que quiera traer vida a nosotros, traer un avivamiento, traer una resurrección, mientras no renovemos nuestra mente, realmente somos como un bloqueo a esa obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Necesitamos quitar argumentos, creencias equivocadas que cargamos quizás de muchos años, palabras que hemos escuchado que ponen en duda a Dios, el poder de Dios, esas palabras de no se puede, es imposible, no hay cura, no hay cómo arreglar esto, qué sé yo. Debemos empezar a renovar nuestra mente y creer que si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Y dice después, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y cuando veía esto, a mí me recordaba esas palabras que también dice la Biblia, que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino, y si Él tiene también un propósito, es llevarnos al Padre. Él quiere revelarnos al Padre, y Jesús acá le habló al Padre en voz alta por el bien de todos nosotros, para que creyéramos en Él y así podernos revelarnos. Y por eso debemos decirle, Señor, resucítame al revelarme al Padre. Y yo creo que con esto, si logramos conocer al Padre, si a través del poder del Espíritu Santo y mediante el conocer a Jesús cada día, Él nos revela al Padre, nos revela ese amor de Dios, yo creo que aunque no tuviéramos nada más, lo tenemos todo. Y yo creo que de verdad, cuando tú y yo estemos en ese estado, no vamos a sentir que hay muerte en ningún área, porque si tenemos a Dios, si lo conocemos de verdad a Él, lo vamos a tener todo, vamos a estar llenos de su vida. Y finalmente dice que en el versículo 43, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. O sea, Jesús dijo una palabra, Jesús no tuvo ni siquiera que tocarlo, Jesús gritó y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió y fue resucitado. Por eso en este momento debemos decir, resucítame por el poder de tu palabra. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 25, estoy tirado en el polvo, revíveme. ¿Cómo? Con tu palabra. Y la palabra de Dios puede traer vida ahí donde no la hay. Es la vida del Señor que se manifiesta por su palabra. El Señor da una palabra y el mundo es creado. Salmos 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Usted ha visto los cielos? ¿Usted ha visto imágenes, videos de esos de la NASA? O sea, es impresionante. ¿Y sabe cómo fue hecho todo eso? Por el poder de la palabra de Dios. Y eso no es un cuento, no es una parábola, eso es lo que pasó. Por la palabra de Dios todo es creado, y por la palabra de Dios puede venir vida a ello donde no lo hay.
Y dice, y todo su ejército por el aliento de su boca. Lo que sale de la boca del Señor es poder. Lo que sale del Señor es vida. Por eso dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Él tomó polvo, así como decía el salmista, polvo. No había nada, seco. No había de dónde brotar vida. Y el Señor dice una palabra, sopla aliento de vida y el hombre es vivificado. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y hoy es el día de que el Señor traiga ese avivamiento y esa resurrección en el área de tu vida donde tú sientas o el Señor te esté mostrando que quizás no la hay. Y acabamos de hablar de ese traer resurrección a un área donde está como muerta, no hay vida, está nula, apagada, está desierta, está seca, está muerta. Y cómo traer esa vida mediante cómo el Señor trajo esa resurrección a Lázaro. Pero yo también hoy te quiero hablar de una muerte en el buen sentido, y es el milagro de morir y resucitar con Cristo. Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Como cristianos y como les decía hace un rato, necesitamos cada vez cederle más ese trono al Señor Jesús. Necesitamos cada día entregarle nuestra vida a Él, aprender a ir a la cruz y entregar y dejar en esa cruz nuestros pecados que traen muerte a cada área de nuestra vida, pero también esa autosuficiencia, esos temores, esos pensamientos que no le agradan y que Él debe renovar, esas creencias equivocadas, ese viejo hombre que quiere volver y tomar el control. La salvación la tenemos, pero estamos hablando de aquí en la tierra, en ese diario vivir. Necesitamos anhelar cada día ir a la cruz, morir a nosotros mismos y decirle, Señor, resucita tú en mí y vive tu vida a través de mí, para que así podamos decir como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habla de la salvación, sí, habla de la eternidad, sí, pero también nos habla de este paso por la tierra, de cada día de nosotros aprender a morir, a estar crucificados junto con Cristo y ya no vivir más nosotros, sino que viva Él. Y por eso sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el milagro de vivir de nuevo. Por eso dice en Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, no por causa de nadie más, de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó con los muertos junto con Cristo. Y esto es lo que a mí me impacta de esta parte. Y nos sentó junto con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto es impresionante. Y a mí me impresiona porque Él dice que nos sentó junto con Él en lugares celestiales, cuando nos resucitó con el Señor y nos levantó de los muertos. Y el pastor nos ha hablado hace unas semanas de ese momento cuando vayamos a la presencia del Señor y de que nos van a dar, la Biblia nos muestra que vamos a tener unos cuerpos glorificados, y eso es lo que nos muestra que va a pasar en ese momento. Pero realmente cuando yo veía esto, yo realmente creo que el Señor nos muestra que eso también es lo que pasa en lo invisible, en lo espiritual, cuando cada día morimos y resucitamos en Él y le pedimos que sea Él trayendo vida a diferentes áreas, sea a nosotros mismos o a algo o alguna situación que estamos viviendo. No simplemente Él trae una resurrección, es una resurrección con unos cuerpos
por así decirlo, glorificados, una situación glorificada, una situación donde Él nos levanta de los muertos, pero nos sienta además con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y cuál debe ser el propósito de todo eso? De ese vivir de nuevo, dice en el versículo 7 y el versículo 10, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. En los tiempos futuros, yo no sé si el milagro, la vida que tú esperas, ese avivamiento, si es conforme a la voluntad de Dios, si la respuesta llegue en 2 segundos o si llegue en meses, en años, eso solo lo sabe el Señor, y hoy tienes la certeza de que Él siempre llega a tiempo y que aunque no llegase, por así decirlo, una respuesta, eso no quiere decir que Él no te ama, pero dice que en tiempos futuros, no sé qué tiempo, Él puede ponerte como ejemplo de su increíble bondad, y eso es impresionante. Él te puede poner como ejemplo y dice, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros. No es que tú te regocijes y te alegres el día que haga ese milagro que tú esperas, que traiga vida a esa área que tú ves muerta ahora. Es que tú lo alabes y te regocijes por lo que Él está haciendo ahora y porque Él ha hecho cada segundo. Que tú estés aquí con vida nada más, así te falte todo lo demás. Es de verdad una demostración de la misericordia, de la bondad de Dios, como se ve en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. No te quedes esperando a darle gracias cuando llegue la respuesta de algo más. Y dice en el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Y a mí esto realmente me conmueve mucho y quisiera que fuera una palabra que nos lleváramos grabado cada uno de nosotros hoy en el corazón. Nosotros para Dios no somos cualquier cosa. Quizás tú te sientas feo, te sientas fracasado, sientas que de verdad tu vida es una vida sin sentido. Pero realmente nos dice la palabra que somos la obra maestra de Dios. Para Él no somos cualquier cosa. Y tu vida es tremendamente valiosa para el Señor. Eres su obra maestra. Y tú vas a decir, pero es que yo no me veo así. Pero es que mire mi vida como es ahora. Él aún así te ama. ¿Por qué? Porque Él ve a Cristo en ti. Pero también porque Él no ve el presente nada más como lo hacemos nosotros. Él ve la eternidad. Y Él ve obras completas, Él ve obras terminadas. Y lo que Él está viendo en ti es una obra maestra. Guárdate eso en el corazón. Y dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Con un propósito. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Y cuáles cosas buenas? Disfrutar de una vida abundante, sí. Tener prosperidad, sí también. ¿Por qué no? Yo lo creo. Yo creo todo eso. Vivir esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Estar con Él en la eternidad, sí. Pero ¿cuáles cosas buenas quiere que hagamos? Pues llevarlo a Él, a otros. No te quedes con el egoísmo de tener una nueva vida tú y ya. Muchas personas que pasan por experiencias donde estuvieron cerca de la muerte y tienen una nueva oportunidad de seguir viviendo, normalmente cambian y dicen, yo voy a hacer de mi vida algo diferente, yo voy a servir de cierta manera, yo voy a ayudar, yo voy a vivir con un propósito. Y no nos damos cuenta que eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros no estuvimos a punto de morir, nosotros estuvimos muertos y Él nos resucitó. Es suficiente razón para que tomemos esa vida nueva que Él nos ha dado y la vivamos con un propósito diferente. Disfrutar esta vida, disfrutarlo a Él en la eternidad, pero también servirle a Él y llevarlo a otros a Él. Que otros puedan experimentar esa resurrección que el Señor te dio. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Pues recordemos nuevamente en el relato de Lázaro, en el versículo 2, del capítulo 11 de Juan, dice que María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello.
María, cuando el Señor le hizo ese tremendo milagro, no dijo, bueno, muchas gracias por este milagro, y se olvidó de él hasta que le volvió a pasar otra cosa, como suele pasar con muchas personas. Dios les hace un milagro y se olvidan y se acuerdan de él cuando otra vez lo necesitan. No, esa manifestación de amor que tú y yo sabemos que el Señor ha tenido con nosotros debe ser un motivo para que tú y yo hagamos lo que hizo María. Lo siguió hasta el final de su vida. Estuvo siempre con él y dice que derramó ese perfume costoso sobre los pies del Señor. Pero en 2 de Corintios 2:15 dice que nuestras vidas son la fragancia de Dios, que es del Señor, de Cristo, que sube hasta Dios. Nuestras vidas son ese perfume que el Señor quiere que derramemos a sus pies. Nuestra actitud debe ser seguirle, amarle y derramar nuestras vidas ante Él, entregarnos por completo. No te olvides de Dios cuando Él traiga vida a eso que tú tanto le estás pidiendo. Al contrario, derrama tu vida y tu corazón ante Él hasta tu último suspiro y en la eternidad. Y finalmente quiero dejar esta promesa para cada uno de los que está escuchando este mensaje el día de hoy, y está en Isaías 43:19. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he empezado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esto es un tremendo milagro y es un tremendo tiempo de avivamiento, de vida, de resurrección que el Señor quiere traer a tu vida. Él quiere abrir caminos en el desierto y crear ríos en la tierra árida. ¿Cuál es tu tierra árida? ¿Cuál es tu desierto? Porque el Señor va a obrar allí y es la promesa que Él tiene para ti. Pero eso yo quiero acompañarlo de un versículo que me ha acompañado realmente, sobre todo este año muy especialmente, y está en Romanos capítulo 4, verso 17. En la segunda parte te voy a leer, dice, eso sucedió, ¿por qué? Porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Tu Dios y mi Dios es un Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada, y eso es lo que Él está a punto de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y ponle a ese versículo tu situación, ponle tu nombre y créelo así, guárdalo para ti. Ese milagro, esa resurrección que está por venir va a suceder porque tú, como te llames, Carolina, creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, y hoy yo te quiero pedir que bendigas la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Padre Celestial, lávanos con tu sangre, perdona nuestros pecados y trae resurrección a nosotros a través de eso. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, y hoy queremos pedirte, Señor, que nos reveles si hay muerte, por así decirlo, en un área de nosotros, si quizás hemos perdido el anhelo de vivir, la fe, la comunión, el amor por los demás, en el matrimonio, si quizás las finanzas están muertas. Hoy te pedimos, Señor, resucítanos, Padre Celestial, trae un avivamiento, Señor, sopla aliento de vida, que seas tú trayendo vida, Señor. Ya no quiero intentarlo más en mis fuerzas y quiero pedir que seas tú obrando en esta necesidad. Yo creo en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Yo creo que tú vas a hacer un camino en el desierto y vas a crear ríos en tierra árida y baldía. Señor, resucítame, Padre Celestial. Hoy me determino a morir a mí misma, a mis pecados, a todo lo que no te glorifique, y te pido, Señor, toma tu vida, resucita y vive tú a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.